La democracia exigente de Gianfranco Pasquino. Página 13. Las oportunidades de la democracia. Una realización acabada de los principios democráticos no requiere una democratización genérica e integral de la sociedad, sino una reorganización concreta de las instituciones. Que permita competencia político-electoral, afirmada responsabilidad en las burocracias y pugna entre los actores sociales. Solo así será posible romper la colusión entre poderes económicos y sistema político y contener la separación de los ciudadanos de la política. Esta es la premisa lógica, por cierto, prescriptiva de cualquier discurso sobre la dinámica de las democracias contemporáneas, viejas y nuevas. Con la caída de los regímenes autoritarios comunistas en Europa Oriental y con la restitución del poder de los militares a los civiles en toda América Latina, los ideales democráticos parecen haber vencido su larga guerra iniciada poco más de 200 años atrás. Queda solo el fundamentalismo islámico, representando no tanto una alternativa político-institucional a la democracia, sino más bien un desafío cultural y social, de todos modos difícilmente exportable. La victoria de los ideales democráticos y de los regímenes que sobre ellos se fundan permite abrir una discusión seria y profunda, a condición de que se abandonen los viejos esquemas y los rígidos esquematismos del pasado y no se resuciten las dañinas distinciones entre democracia formal y democracia sustancial. La discusión que ha de entablarse no puede considerar a la democracia en cuanto tal, sino las probabilidades y las modalidades de una ulterior expansión, su calidad y, si se insiste, los peligros todavía amenazantes, especialmente aquel que concierne a su funcionamiento. Esta discusión ya se ha iniciado de manera no particularmente productiva en relación con algunas dificultades de implantación y de funcionamiento de las nuevas democracias de la Europa Oriental y de un prematuro desencanto de sus ciudadanos. Por esta y otras razones, resulta útil e importante retomar la estela de algunos temas, sea para poner en cuestión algunas apresuradas generalizaciones críticas, sea con el fin de atraer algunas implicancias operativas de fondo. El análisis deberá apuntar obligadamente a un nivel general. Los puntos de contacto y de separación del caso italiano de democracia incumplida y defectuosa emergen sin duda, sin ninguna necesidad de subrayado específico. Vamos a ver ahora el tema de las críticas. Como conclusión de su fundamental estudio, La democracia y sus críticos, Robert A. Dahl destaca tres posibles cambios globales en el ámbito de las perspectivas democráticas. Número 1. Una expansión de los regímenes democráticos. Número 2. Una ampliación del proceso democrático. Y número 3. Una profundización de la democraticidad en países ya democráticos. Este tercer cambio podría derivar
en una más equitativa distribución de los recursos y las posibilidades políticas entre los ciudadanos, o en una extensión del proceso democrático a instituciones importantes gobernadas anteriormente por un proceso no democrático. Contrariamente a la mayoría de los estudiosos contemporáneos de los regímenes y de los procesos democráticos, Dahl es relativamente optimista sobre el futuro de la democracia. Más que los inconvenientes, las aporías, las contradicciones o hasta la siempre acechante crisis de la democracia, el politólogo de Yale subraya las oportunidades, las potencialidades, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las democracias, vale decir, el aumento del número de regímenes democráticos y el mejoramiento y la profundización de los procesos democráticos en los regímenes ya existentes y consolidados. Sin embargo, el debate contemporáneo es rico en afirmaciones, hipótesis y conclusiones contrarias a las posiciones expresadas y argumentadas por Dahl. Hace 15 años, Charles Lindblom, colega, amigo y coautor de Dahl, concluyó un importante análisis de las relaciones entre sistemas económicos y sistemas políticos con una afirmación tan concisa como controvertida, poniendo oportunamente de relieve que la historia no ha hecho otra cosa que desmentir las predicciones sobre la imposibilidad de la democracia. Lindblom señaló un poderoso enemigo de las democracias: las grandes empresas privadas se adaptan mal a la teoría y a la visión democrática. A decir verdad, no se adaptan en absoluto. El prestigioso Political Economist de Yale mantenía de este modo abierto, o mejor dicho, reabría un debate que merece permanecer en el centro de la atención. Es interesante notar que la gran empresa petrolífera Exxon entró inmediatamente en aquel debate con toda su fortuna, comprando casi media página del The New York Times para jactarse de sus méritos filantrópicos, de coparticipación en el buen funcionamiento y en el engrandecimiento de la democracia. Lindblom reformulaba explícitamente el problema de la relación entre las formas políticas y las formas económicas de los regímenes políticos, y de manera especial de aquella entre los regímenes democráticos y el capitalismo dominado por las grandes empresas. No debemos de ningún modo menospreciar este argumento solo porque la caída del comunismo haya hecho, obviamente, caer cualquier posibilidad práctica de mantener una economía no capitalista con vitalidad. El punto puesto de relieve por Lindblom, la compatibilidad entre el poder político de las grandes empresas y los procesos democráticos, mantiene, como sea, toda su validez. Más aún, en Italia, ha saltado a los honores de la crónica y a los deshonores de la política bajo el nombre de conflicto de intereses, cuando en el invierno-primavera de 1993-1994, el partido empresa Forza Italia fue eficazmente utilizado por su propietario Silvio Berlusconi como vehículo político para llegar meteóricamente hasta el Palacio Chigi. En este caso, aun si la sensibilidad política y la cívica de la mayoría de las élites y de los electores italianos se manifestó bien por debajo de la provocación, se podía repetir con Lindblom que al menos una gran empresa se adaptaba mal a la teoría y a la visión democrática.
De manera que el problema señalado por Lindblom debe todavía someterse periódicamente al análisis y a la verificación empírica. Ha de ser afrontado operativamente, tarea a la que Lindblom renuncia demasiado pronto y que por desgracia no encuentra más espacio en la acción de gobierno del olivo. Aunque concierne verdaderamente al futuro de la democracia, en particular si ésta continuará estando estrechamente ligada a una economía de mercado, acaso inevitablemente capitalista. Hace poco más de un decenio, Norberto Bobbio redactaba un largo catálogo de las promesas no mantenidas de la democracia. Entre estas promesas sobresalían el desquite de los intereses sobre la representación política, la persistencia de las oligarquías, la limitación del espacio político de la democracia, la existencia de poderes invisibles y la falta de educación política de los ciudadanos. Son promesas no mantenidas que, por otra parte, según Bobbio, no podían mantenerse, pues habían sido formuladas por una sociedad mucho menos compleja que la actual. Las promesas no fueron mantenidas a causa de obstáculos que no se habían previsto o que se añadieron luego de las transformaciones de la sociedad civil. Porque, sin embargo, una sociedad más compleja no debería estar en condiciones de organizarse de manera tal de mantener las promesas de la democracia. Muchos autores han sostenido, al contrario, que por su propia naturaleza la democracia exige complejidad, pluralidad de actores, de poderes, de recursos, de sedes y sus competencias, y reproduce complejidad. Sus promesas no mantenidas deben ser consideradas irresolubles contradicciones internas de la democracia, o bien desafíos que no solo pueden, sino que también deben ser afrontados en los nuevos estados de la democracia. Bobbio no lo aclara. Sin embargo, especialmente por lo que concierne a la ampliación del espacio político, vale decir, la introducción de la democracia en las escuelas, en las fábricas, en los cuerpos separados del Estado, comenzando por las Fuerzas Armadas. El filósofo turinés no renuncia a auspiciar procesos de transformación democrática y a considerarlos decisivos para el buen funcionamiento de la democracia y para su robustecimiento. Sin embargo, ¿cuánto debe proceder y profundizarse la democratización de los aparatos? ¿Qué aparatos deben ser investidos por la democratización? ¿Qué significa verdaderamente democratización? Cuando se habla de escuela, de administración pública, del ejército, son todos problemas que Bobbio no afronta y respecto de los cuales los teóricos de la democracia han asumido actitudes muy diversas, incluso divergentes, en el curso del tiempo. Que la democracia no puede limitarse solo a la elección de los representantes y de los gobernantes es ahora una posición ampliamente compartida. No se basta solo con elegir a representantes y gobernantes. Que la democracia deba ampliarse como una mancha de aceite a través de procedimientos electorales en cada lugar, sede, institución. Es, al contrario, una propuesta muy discutible, casi seguramente minoritaria entre los estudiosos y los teóricos de la democracia contemporánea. La democracia en las fábricas se configura en el mejor de los casos como democracia industrial, pero la democracia económica es otra cosa, mucho más compleja e importante, ya que concierne a todo el sistema económico como argumento de manera muy convincente en la parte analítica, aunque un tanto elusiva en sus proposiciones.
Más recientemente, decaídas no pocas ilusiones sobre la posibilidad y la necesidad de democratizar las fábricas. Los críticos de la inadecuación y de la dificultad de la democracia política han dirigido su atención hacia los poderes de los medios. El enemigo más aguerrido de las democracias ya no sería el poder económico en cuanto tal, sino, sobre todo, el poder de los medios que desafía, manipula, erosiona el poder de los ciudadanos singulares, su capacidad de adquirir información y competencia, de escoger con conocimiento de causa entre candidatos y programas. ¿Acaso también, para resultar más atrayente, justo para el uso de los medios en la presentación de la reedición de su importante y exitoso volumen sobre la democracia, Giovanni Sartori ha hecho una amplia y crítica referencia a aquello que define como videopolítica? Las exigencias de los medios obligarían a la política a presentarse según modalidades sustancialmente deterioradas, espectaculares, en menoscabo del contenido o banalizadas para llegar de manera indiscriminada y a veces manipulatoria a la audiencia. Mientras nosotros nos preocupamos por quién controla los medios, es el instrumento en sí por sí, fuera de dirección, el que controla la formación misma del Homo sapiens. Sartori ha presentado estas ideas suyas en Videopolítica en Revista Italiana di Scienza Politica, agosto de 1989. Análisis de este tipo han sido representados en Democracia, Cosa e, Milán, Russoli 1992. Para críticas paradójicamente no muy disímiles de estas de Sartori, no obstante una impostación de fondo sustancialmente divergente, véase Danilo Solo y el Principato Democrático, por una teoría realista de la democracia, Milán, Feltrinelli 1992, capítulo 5. Respecto de la búsqueda de argumento, citaré una sola como caso emblemático: Gianpietro Mazzoleni, de audiencia de la televisión electorale, en Comunicazione Politica, diciembre de 1992, concluye que la telepolítica para las elecciones del 5 de abril ha tenido un impacto escasísimo sobre los resultados finales y se ha transformado en una estéril autocelebración de un sistema partidista cada vez más incapaz de responder a las nuevas instancias de un electorado en fermento. Naturalmente, desde 1992, la situación ha cambiado dos veces, en 1994 y en 1996, sin que se pueda afirmar nada definitivo. No importa saber en qué medida esta afirmación es empíricamente correcta y generalizable a todos los regímenes democráticos, aun si la investigación en la materia ofrece material ampliamente contradictorio. Importa más bien reparar en cómo Sartori, seguramente uno de los más agudos estudiosos de la democracia, considera importante y peligroso el desafío de las mass media, en particular de la televisión, para la política democrática. Lo considera tan importante como para no preocuparse por ir a buscar las necesarias confirmaciones empíricas, sin confrontar los datos discordantes, limitándose esencialmente al contexto estadounidense que, además, está en evolución. Tomando también el caso alemán, que presenta la más reciente, interesante hasta curiosa conversión de Habermas a un pensamiento menos crítico de las democracias reales o realizadas, basado sobre una recuperación del diálogo democrático, se podría dar otros ejemplos de estudios y de estudiosos
que temen una esterilización de la democracia, como Ralph Dahrendorf. Incluso deteniéndonos aquí, el punto central del discurso sumario resulta claro. Criticar la democracia parece haberse convertido, aunque el término no quiere ofender a nadie, en una industria provechosa. Solo obtiene audiencia quien argumenta o bien simplemente afirma que la democracia no funciona, que está vacía, en especial si era de izquierda. Como sea, todas las críticas a la democracia están en consonancia con regímenes que viven o se proponen vivir estrictamente en la competencia de las ideas. Las críticas de los democráticos a las democracias son una señal de la vitalidad de la democracia misma, del discurso democrático. Pueden ser fecundadas para estimular aquellos cambios en las estructuras y en las culturas políticas de los cuales las democracias, como regímenes eminentemente en grado de aprender, tienen siempre necesidad. Sin embargo, para conseguir esto, las críticas deben ser individualizar objetivos precisos y proponer soluciones adecuadas. No solo líneas de tendencia como sugiere Dahl, no solo un enemigo irreductible como afirma Lindblom, no solo promesas que no se pueden mantener como entiende Bobbio, no solo el escurrimiento de las pantallas televisivas como parece desear Sartori y con él incluso Sir Karl Popper, el teórico de la sociedad abierta, por cierto, imposibilitada de apagar todos los televisores y con coherencia, ni siquiera dispuesta a hacerlo. Es indispensable una reflexión operativa. Probablemente será de utilidad recurrir a una combinación fecunda de algunos de los hilos clásicos que forman el tejido de las democracias. Página 24.